Muy buenas tardes, noches, compañeros. Episodio 12 de la temporada 4 de A Fondo, aquí con Susana Aranda y su servidor. Y bueno, pues hoy vamos a tocar el tema de pues, las reformas electorales, ¿no? Que todavía no sabemos cómo van a quedar, pero más o menos sabemos cómo venía la reforma de Andrés Manuel y cómo viene la de hoy. Susi, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, compañeros. Gusto en verlos como todas las semanas. Gracias por seguirnos. Denle like y compartan al término de este programa. Gracias por sintonizarnos y pues empezamos con este tema. Empezamos. Así es, Susi. Bueno, ahorita está obviamente la discusión, pero solamente está una discusión meramente pues mediática, ¿no? De esta reforma que, digo, no es secreto para nadie, retoma algunos puntos de los que había planteado ya el presidente López Obrador cuando en su periodo constitucional quería hacer este tipo de reforma, ¿no? Entre ellos, digo, estaba la cuestión de los plurinominales. Yo recuerdo que proponía inclusive, si no se aceptaba quitar los plurinominales, bueno, había esta manera de aplicar lo que es una lista, ¿no? Que no es nuevo, ¿eh? Esto de la lista que él planteaba se utiliza inclusive en otros países como en Alemania. En Alemania tú, si vas a votar por el diputado de tu distrito, vamos a homologarlo a México, ¿no? En tu distrito, pues allá al realizar tu voto por el candidato que tú quieres que sea diputado plurinominal, bueno, pues había también la votación, votabas por él, pero también votabas por la lista que proponía el partido, de tal manera en que tú podías diferenciar, oye, quiénes sí me gustan y quiénes no, y si los plurinominales meten a alguien desagradable que no concuerda con tus manera de pensar, bueno, ya tú también lo desechabas, ¿no? Que creo que esa puede ser una cuestión que se puede estar discutiendo si es que hay voluntad de discutirse, pues ya no digamos por la oposición, con los mismos aliados, ¿no? Bueno, ese es de manera general, bueno, la propuesta de reforma incluía también, pues, bajar el costo de lo que es el INE, desaparecer los organismos de los estados y inclusive de alguna manera bajarle también recursos a los partidos políticos, ¿no? Creo que lo que se viene anunciando, porque no es más que un anuncio, pues es una reforma muy agresiva en cuanto pues de plano darle gusto a la gente y que el dinero se aproveche en otras cosas, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo, pero eso ya lo discutiremos ahorita de aquí más adelante, ¿no, Susana? Sí, partamos del punto en que la reforma no está completamente definida. Eso lo tiene que saber nuestra audiencia, que estamos empezando a abrir el tema a la sociedad, como en este espacio. Hay muchos espacios en donde se están abriendo precisamente el tema para ser debatido por la ciudadanía, ¿no? Que es finalmente la que va a ser beneficiada en cuanto a esta reforma. ¿Por qué decimos que va a ser beneficiada? Porque ha sido una lucha dentro de nuestro mismo partido, vamos, y dentro del movimiento que es el movimiento político ciudadano más grande en el mundo, donde nosotros queremos dejar claro, en primer lugar, que la política tiene un tono de servicio y debe seguirlo teniendo. Debemos acabar con los vicios de la política en que ya no sea un negocio, no nada más para los que ocupen los cargos. Yo creo que la vocación de servir debe tener una formación muy clara, como lo dice su concepción. Servir debe ser un privilegio, ¿no? Para servir a tu país, servir a los ciudadanos, servir a tu prójimo. Esa fue la concepción, para lo que nosotros hemos trabajado, dentro del movimiento. Segundo, erradicar los vicios mismos dentro del partido, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? No solo cortarle las alas en cuanto a los dineros a los partidos políticos, porque hay que decirlo, en este momento el movimiento de Morena, que es el partido, recibe la cantidad más grande en el país en cuanto a los partidos políticos, más de 10.000 millones de pesos a ejecutar anualmente, ¿sí? En comparación con el PT que recibe 400 millones. Entonces, pues hacemos una comparación, claro que nuestro partido es el más grande y todo,
Pero gracias a eso se han creado vicios también cupulares en los estados y se han creado también ciertas cosas con los que la base no estamos de acuerdo. Ya lo dijo María Luisa en una de sus conferencias de prensa. Queremos que las representaciones sean sociales, conocidas, porque muchas veces llegan a ser diputados y nadie los conoce ni dentro del movimiento, ¿sí? Que nosotros ni los llegamos a conocer porque son decisiones populares, y tampoco el ciudadano, ¿no? ¿De dónde salió este candidato? ¿Sí? Sobre todo cuando no se hace efectivo el artículo sexto bis. Me parece que esta reforma va a ser no solo electoralmente trascendental si se logra, sino que también dentro del movimiento va a repercutir y dentro de todos los partidos políticos, porque si bien es cierto, eh, están renuentes, ¿no? Y dentro de nuestro mismo movimiento existen inercias con las que no estamos de acuerdo, como la de Ricardo Monreal en su expresión, al decir que, pues, que los demás partidos, si no nos acompañan a llevar a una votación constitucional, están en todo su derecho porque están defendiendo sus principios. ¿A qué se refería con eso? Los principios de los partidos deben ser eso. Están al servicio de la nación, no al servicio de sus intereses particulares. Y hay que combatir todas esas cosas desde adentro y que la gente se vaya. Por eso nosotros llamamos a que a todos los foros que se vayan a dar, a todos los ciudadanos se presenten en los foros y debatan esta reforma. Va a ser tan trascendental que todos esos recursos de los partidos se van a poder ocupar en obras sociales o cualquier obra que necesite el pueblo. Sí. Bueno, sí, exactamente. Se tiene que dar ahí un problema económico. Yo no sé qué tantos foros vayan a hacer más, la realidad, porque estos foros, y voy a ponerle comillas, ya se realizaron, ¿no? Aquí en Querétaro hubo un foro el año pasado, por ahí de octubre, y así se fue en cada estado, donde vino precisamente cierta cúpula partidista. No sé qué más van a hacer, pero se supone que ya de esos foros, pues obtuvieron un resultado que es el que pues van a tratar de presentar, que todavía obviamente no se presenta, ¿no? Yo me iría un poquito más para atrás ahora, para ya entrar al tema, por ejemplo, un tema de los ríspidos, ¿no? Que son los plurinominales, ¿no? Una explicación muy rápida de qué son los plurinominales, ¿no? Porque a veces esa palabrita ya la tenemos y sabemos que son los que entran, entre comillas, gratis, ¿no? Sin hacer campaña, llegan, ¿no? Esta figura de los plurinominales nace hace muchos años precisamente porque pues no había una representación de ciertos grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, había corrientes de izquierda donde no tenían representación y el PRI agandallaba todo, ¿no? Entonces en esas épocas, ya sabes que no, pues vamos a darles una representación pequeña aquí que no nos van a hacer cosquillas, pero obviamente pues los pluris fueron creciendo y hoy en día prácticamente los plurinominales, las estrategias inclusive electorales que realiza nuestro propio partido, el propio Partido de Acción Nacional, el PRI, Movimiento Ciudadano, todos lo hacen en base a esa representación proporcional, ¿no? Que al final, a como está conformado nuestra estructura legal, son los que te permiten llegar a esa mayoría constitucional que te pide para reformas de gran calado, ¿no? Como las constitucionales, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de estos plurinominales, ¿no? Que obviamente la ley se podría modificar por completo desde la Constitución para que, si no va a haber plurinominales, bueno, pues a ver de qué manera le vas a dar representación a alguien que no la tiene, ¿no? Ese va a ser el punto ahí medular. Pero bueno, los plurinominales son estos, ¿no? Son los que después de realizar la votación por distrito, en el caso de los diputados, o por estado en caso de los senadores, bueno, de los 500 asientos que hay en la Cámara de Diputados, pues 200 son precisamente los que se reparten plurinominales, ¿no? Y de ahí viene esas famosas listas en donde el dirigente del partido del PAN se pone en primer lugar y luego pone a su amigo. Y digo, es en todos los partidos, Susana, ¿verdad? Claro. También en Guinda que por ahí conocemos. Entonces, de repente ahí aparecen unos personajes, como tú dices bien, ¿no? Bueno.
algunos dices, pues por lo menos los conozco, ¿no? Pero luego de repente te salen unos que ni siquiera conocemos, ¿no? Igual de candidatos, ¿no? Igual de que de repente te sale un candidato y ahorita yo ya estoy viendo fotografías, por todos lados, ya la gente, todo el mundo anda, promocionándose. Falta todavía un montón, pero ya está la promoción, ¿no? Y digo, esa es la realidad, digamos, de los plurinominales. ¿Cuál es la razón o qué decía el presidente, ¿no? Y qué dice ahora también la presidenta del partido? Bueno, es que se meten en las cúpulas de los partidos, no sueltan, ¿no? Los partidos se convirtieron prácticamente en empresas, ¿no? Son empresas, incluso algunas familiares, ¿no? Especialmente en los estados, ¿no? Entonces sí, evidentemente está corrompida esa figura y sí tendría que haber una reforma, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer el análisis, ¿no? De lo que sucede, por ejemplo, en el estado de Querétaro en cuanto a esas elecciones de los plurinominales. Fíjate nada más, ¿qué es lo que sucedió? Eh, 2024. Así es, en Ah, esta elección, ¿no? Los dirigentes de los partidos políticos, por estatuto, tienen no permitido ocupar cargos públicos, ¿no? Porque pues si ya tienen uno, ¿para qué quieren una diputación o para qué quieren una senaduría? Si el trabajo que se les fue encomendado por votación de la base, pues debería ser realizado a término, ¿verdad? ujú, Pero sucede en nuestro estado que los dirigentes en su ambición, desmedida, ambición vulgar, se los recuerdo, como lo decía nuestro presidente, pero parece que después de tanto pregonar la cuarta transformación, en los hechos se les olvidan las cosas. Sucedió que pues había una lista de insaculación que lo marca el estatuto y no fue respetada, pero no nada más en el 2024, vamos a los antecedentes. Ya en el 21 tampoco fue respetada, ¿no? Había, pues compañeros del partido que precisamente gracias a sus antecedentes de trabajo, pues pudieron participar en ella y tampoco, pues, lograron salir victoriosos en ese sentido. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Pues claro que nos molesta como base, ¿no? Pero no nada más sucede esto en el partido. Fíjate que en el Partido del Trabajo sí es cupular, o sea, ahí sí están reservados esos lugares para los dirigentes, ¿no? Por eso no le están tan mienten a enojados. nadie, ellos. No, ellos no, ellos son los que van a hacer, ¿no? No, no, exacto. Entonces, así es, y así pues se determinó en ese partido, y bueno, cada partido juega con sus reglas. Pero nosotros buscamos una democracia precisamente, siempre en el partido se ha hablado de la democracia participativa, ¿no? Y pues de que respetar las reglas y eso, y lo otro y aquello. Entonces, pues en los hechos, pues hay una marcada diferencia. Lo que hubo, por ejemplo, en el Estado, en cuanto a cómo se distribuyen los partidos. Más bien, no hay una marcada diferencia entre nosotros y lo que hacen los otros partidos, ¿no? Ujú, Pareciera que somos iguales, ¿no? ujú. Y no es por falta de que los candidatos de la insaculación no hayan tenido la categoría necesaria para llegar a las diputaciones. Es el caso, por ejemplo, del segundo lugar, Nando Islas, pues, que tiene una trayectoria amplia y que tiene los estudios, la preparación académica para haber ocupado ese cargo. Sin embargo, pues el partido decide no respetarlo, ¿no? Y hacemos un llamado claramente a a la militancia, a la base, que en próximas elecciones suceda, o no se llegue a pasar la reforma como se desea, si no llegan a desaparecer estas cuestiones, pues que realmente estemos atentos, ¿no? Y que haya una unidad en torno a esto para poder reclamar estas cuestiones, porque, híjole, la verdad es que me parece que entonces la base nada más serviría para trabajar en ese sentido, ¿no? Más no para representar absolutamente nada. Ahora, si nos vamos a la discusión ya más a fondo de una reforma,
por supuesto que en todos, en ambos sentidos, en todos los sentidos que tú le quieras ver, pues se vería beneficio para el pueblo, incluso que no se pasara totalmente como la presidenta la envía o la va a enviar, ¿no? Con todos estos puntos álgidos para que se tengan beneficios reales. Pero considero que en esta ocasión, pues la ciudadanía va a jugar un papel determinante para que pues se Ujú. logre, ¿no? Porque al hacer presión, pues nosotros también pues vamos a jugar ese papel. Sí. Y, Yo me regresaría tantito, Susi, antes de que entrara ese tema, nada más perdón por la interrupción, pero creo que esto sucedió en el 2024, pero inclusive sucedió no nada más a nivel local en los estados. Si tú recuerdas a nivel nacional, cuando vino este tema de las corcholatas, ¿no? De ahí empezó, voy a decirlo así, el desorden, ¿no? Porque alguien estaba compitiendo, había 4 o 5 candidatos, incluso de los aliados, Noroña y Velasco, estaba a Monreal, estaba Carlos Augusto. Y entonces cuando se viene esto, por ahí les propone el presidente que para que no se peleen, ¿no? Con quien quede, pues les van a reservar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Creo que ahí empieza el tema, ¿no? Porque entonces de ahí, de repente en los estados, bueno, pues mira, se están reservando eso. Y además, fíjate que esas reservas que hacen, la realidad es lo que daña más al proceso democrático interno. Porque entonces, ¿de qué sirve que te vayas a hacer los 20 cursos que te piden? ¿De qué sirve que vayas a hacer y hagas el trabajo de campo cuando de repente ya de los 20 espacios que habían, pues quedan 2 o 3? De hecho, quedan 2 o 3 porque depende cómo te vaya en la elección. Por ejemplo, pues pueden entrar 1, 2 o 5 o 6, ¿no? Pero si tú tienes alguna posibilidad, pues esos reservados que están en un inicio, pues te dejan a ti sin posibilidad, ¿no? Ahora, el tema yo no veo mal, o sea, siempre y cuando así se diga, ¿no? Oye, van a haber unos reservados y ni modo, pues les va a tocar dos y ya tú sabes si le entras o no le entras, ¿no? Lo que no se vale es que de repente, ya ahora sí que a medio perro del asunto, dicen, ¿saben qué? Están reservados tantos y pues ni modo, no alcanzaste, ¿no? Y hubo gente que estaba en segundo lugar, con marcada trayectoria dentro de trabajos en el partido, trabajando para las estructuras, como tú pusiste un ejemplo, pues otra compañera también se queda afuera porque no alcanza a entrar, ¿no? Ese es el tema. Estando incluso en segundo lugar o tercer lugar, ¿no? No te alcanza. Igual que en las fórmulas municipales, ¿no? Ese es el problema. Entonces sí, veo yo un problema muy grande. Lo malo es que la reforma electoral no toca la parte interna de los partidos. O sea, esa parte la tenemos que resolver nosotros. Pero si seguimos yendo como consejeros nacionales, o siguen yendo los que son consejeros nacionales, nomás a seguir lo que les ordenan y a votar lo que ya les dijeron que tenían que votar, pues entonces los estatutos no se van a modificar y inclusive, aún modificados, tampoco se van a respetar. Ahora sí, perdón, pero se me quedó eso pendiente. Adelante. estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso quiero hacer este llamado, ¿no? La reforma electoral que debemos impulsar sí es la que tenemos visualizada, pero a la par tiene que tocar la parte medular de los partidos, es decir, tenemos que limpiar nuestra casa, si no, no va a servir de nada, ¿sí? No la limpia sola y que realmente el que quiera hacer política sí lo tenga con vocación de servicio porque ya no va a ser un negocio, ¿sí? Y Exactamente. eso es lo que siempre ha sido, así empezó nuestro movimiento empieza sin un peso, pero ahora somos el partido que más dinero recibe y tampoco recibimos cuentas claras de esos dineros. Y en eso tenemos que ser muy puntuales. Sí, no, y de hecho es una administración sumamente centralista, ¿no? Al ser un partido nacional, pues obviamente en los estados ni siquiera tienen chequera.
¿no? O sea, en los estados no hay una manera, aquí no se paga nada, todo se tiene que hacer el trámite y se realiza en las oficinas centrales del partido. Por eso es aquí que, por ejemplo, casi nunca, bueno, no se ha logrado, por ejemplo, tener el domicilio del partido, ¿no? Precisamente porque, pues, las decisiones se toman en otro lado, ¿no? Que son temas aparte. Pero bueno, ese es un tema, bueno, ese tema de los pluris, fíjate cómo nos llevó pues a la propia vida interna y a los estatutos de los partidos. Mira, el Tribunal Electoral reiteradamente ha establecido que los partidos se pueden hacer sus reglas y es cuestión interna, ¿eh? O sea, en la ley le puedes tú poner algunos candados, pero en realidad los partidos mismos hacen sus reglas de participación. Entonces, aquí el problema lo tenemos con nosotros, con los consejeros, hacer esas modificaciones de tal manera en que pues, se pueda dar una verdadera democracia interna, ¿no? Ahora, bueno, ese es el tema de los pluris. Y ahora, aunado a ello, pues vámonos entonces ahorita sí, ¿con qué vamos a hacer con los aliados, ¿no? Porque aquí entra la pregunta. Si viniera esta reforma de eliminar los plurinominales, ¿qué va a pasar con el Verde y con el PT? ¿No? Susi, ese tema está interesante, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, mira, de hecho, pues hay una discusión muy fuerte en torno a eso, ¿no? Porque, pues, ya lo dijo Monreal, están en todo su derecho de defender sus privilegios, los partidos satélites rémoras de Morena, porque así lo Sí. tenemos que decir, ¿no? Las Son cúpulas de esos partidos, ¿no? Las cúpulas de esos partidos. son rémoras de nuestro movimiento. Sin nosotros no tendrían los lugares que Ujú, se necesitan, como está la ley electoral ahora. Obviamente que ellos van a luchar pues por no quitarlos, ¿no? Pero imagínate, remontémonos al pasado con Paloma Sánchez, creo que se llama la diputada, donde con descaradamente, así con la mano en la cintura, nos decía, pues yo soy pluri y a gusto, ¿no? ujú, Todos recordamos ese episodio ujú, retando y no va a pasar, ¿no? Su ujú, reforma retando a la sociedad en su conjunto sin saber la gravedad de lo que estaba diciendo pues en los hechos. Ahora, este, tú decías, bueno, la repercusión que va a tener en esto, bueno, yo creo que van a tener que replantearse las situaciones desde pues las cúpulas de los mismos partidos, ¿no? Porque en esta podrán huir con nosotros y no podrá pasar la reforma, pero entonces ya no tendríamos aliados y nos costaría la próxima vez perder a lo mejor o nos costaría esta vez no pasar ciertas reformas, pero para la próxima vez pues les tumbaríamos la mayoría de los espacios porque llamaríamos ya a no votar por esos partidos que han traicionado al pueblo en los hechos, ¿no? Entonces ellos la tienen difícil porque de todos modos, si no los desaparecemos ahorita, los desaparecemos después. ujú, No tenemos ya que estar soportando a gente que se va al extranjero como Ricardo Anaya porque sus casos de corrupción no fueron totalmente esclarecidos, se va y regresa con fuero al país, ¿no? Pues qué chistoso, qué bonito. O sea, hacer este tipo de situaciones con la corrupción, porque en ese momento imperaba el mismo poder judicial que le otorga los amparos necesarios para no hacer las investigaciones que correspondían, como al caso Odebrecht al que está ligado, pues son los resultados, vamos, ujú. de todo lo que plantearon en el periodo neoliberal. Sí, sí, de hecho, esto se ha vuelto o es una relación sumamente tóxica y estamos desgraciadamente como está México con Canadá y Estados Unidos en su economía unidos, pues así estamos con el Verde y con el PT, ¿no? Porque precisamente esta mayoría y estas reformas que se han estado realizando por parte de la presidenta, pues en el discurso de ellos, en su narrativa es, pues si nosotros les debemos algunas posiciones, pues ustedes nos deben los votos que les hemos dado para ganar esas mayorías absolutas, ¿no? O sea, también si como está hoy la Constitución y a como está hoy la ley electoral, en donde se reparten de esa manera los plurinominales, ¿no?
en donde, de acuerdo a tu porcentaje de votación, bueno, pues ahí te van los que te ganaste, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas fórmulas, pues sí, necesitamos de ellos en este momento con esa fórmula. Habría que ver qué sucede después, ¿no? La realidad es que, pues sí, el votar ellos por esta reforma, eliminaron los pluris, pues sería obviamente es un suicidio, ¿no? Así como está ahorita, pues es quedarse ellos precisamente sin representación sin en los congresos, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema ahorita muy importante. Habría que ver ahí qué se hace. Y bueno, esa es la situación actual, ¿no? Este, y otro punto aquí muy relacionado con esto, Susana, pues no sé si era muy oportuno o no meter esta reforma ahorita, ¿no? No sé si ahorita como está la situación, ¿tú cómo ves? Pues yo creo que era ahora, ¿no? Es ahora porque es cuando se tienen los votos, ¿no? Y ya se ha puesto a prueba eso. Que estamos, bueno, algunos analistas cuestionan de que si era el momento oportuno precisamente por la situación que vive Estados Unidos respecto al mundo, precisamente pasar esta reforma en medio de este conflicto pues del país vecino, ¿no? Que tiene con todos los países, pero considero que pues el movimiento debe seguir adelante, ¿no? Y hay que no dejar de analizar este punto en donde los soples de los estados, pues ya levantaron su manita para decir, por favor, no me desaparezcan, porque su reforma, pues, desea desaparecernos. ¿Por qué deseamos quitar todos esos organismos? Porque realmente hay mucha duplicidad de funciones. Eso lo comentó Luisa María en una conferencia de prensa. Y a mí me parece, pues bien, ¿no? Todo lo que duplique y haya fuga de capital para cosas que no están funcionando como deben, pues eso es lo que debe eliminar la reforma, ¿no? Que Sí, aunque yo no quiera, ¿no? Es como, pues no querían tampoco la reforma judicial, ¿verdad? Pero, sí. de modo, Sí, no, este tema de los soples, sí, la verdad es que a diferencia con otros organismos autónomos, por ejemplo, con lo que pasó en Transparencia, ¿no? Que se hace la reforma, se elimina lo que es pues el sistema nacional, bueno, lo que es la institución encargada de la transparencia a nivel nacional y se absorbe por la Secretaría Anticorrupción. En ese caso, por ejemplo, en esa situación a mí sí me pareció un poco demasiado agresiva la reforma porque ve la situación de Querétaro, ¿no? Ya no existiría entonces lo que se llama Infocro, que es un organismo autónomo, y quedaría en manos del propio gobierno del estado, en un organismo centralizado, pues la cuestión de la información, ¿no? Es decir, si a ti no te quiere dar la Secretaría de Obras Públicas una información, tú vas a reclamarle ya no al organismo autónomo, sino le vas a reclamar a la misma Contraloría a través de su unidad administrativa. Es decir, te pueden decir ahí también, pues que no te la dan, ¿no? Entonces, esa situación, acá sí es diferente porque sí es un organismo que se quedaría autónomo. Ahí lo que está desapareciendo nada más es esa alta burocracia que existen especialmente en los estados, ¿no? Donde se cooptan por los organismos estatales, ¿no? Y bueno, eso sí, pues ya rematamos, ya ahora sí le dimos muy duro al tiempo. Pues cerramos ya un minutito para nuestras conclusiones de este tema. y bueno, oye, hoy la presidenta hace mención del tema de la reforma en cuanto a la reforma electoral y ella dice que los foros van a continuar, ¿no? Hasta el periodo de sesiones, que es en febrero, donde se va a sesionar esta reforma. Entonces, pues, si hay algún foro al que se pueda acudir la ciudadanía, pues los invitamos a que participen. Y si no, me parece que también va a haber correos destinados a las propuestas, como lo hizo pues ya varios referentes políticos, donde les podías tú mandar tu propuesta como ciudadano. Hacerlo de cualquier manera, yo creo que la voz del pueblo siempre va a ser importante, donde el pueblo ya aprendió a que en sus manos está el destino del país, ¿no? Perfecto, Eh, muy bien. pues, em, y tratemos, ¿no? Nosotros, pues, de impulsarla, ¿no? Desde nuestros espacios como este, y Exacto. ojalá que pues más compañeros pues se sumen a
a este llamado. Perfecto. Gracias, Susi. Bueno, compañeros, nos vemos la semana que entra y muchas gracias y por favor compartan nuestro contenido. Saludos, Susi. Sí, un abrazo a todos. Gracias por vernos.